toma el relevo. Bienvenidos un día más a J. Como ya dijimos esta misma semana, el martes, hoy vamos a hablar del 30x30 de Ric Flair. Yo soy Santiago Tomasi y evidentemente este documental se centra mucho en la vida de Rick y sobre todo en su familia, en todo lo que ha provocado su carrera en su familia. La verdad es que es un documental bastante duro porque habla de cosas que son bastante jodidas, pero evidentemente no voy a estar yo solo para cubrirlo y es que también va a estar conmigo Luis. Muy buenas noches, Luis. La verdad es que el documental me lo habías recomendado ya tú, pero impacta bastante. Es que todos los ESPN 30 for 30, lo siento, es que los llamo así porque estoy acostumbrado a verlos en inglés, entonces no me sale el 30x30, ¿vale? Son interesantes, absolutamente todos. Yo el primero que vi fue el que hicieron de los Bad Boys de Detroit Pistons, ¿vale? Me parece impresionante. Tienen otro de Armstrong, que literalmente, según terminé ver el de Ric Flair, me puse el especial de 2 horas de Lance Armstrong. Literalmente, o sea, así. Y son una maravilla, porque están muy bien documentados. Se nota mucho que son documentales que hace ESPN, que al final tienen mucha pasión por el deporte. Sí, la verdad es que además no se centran en traer a gente random, sino que suelen traer a gente o bastante especializada o bastante afectada por el caso. Es Sí, cierto que efectivamente. justo en este documental hay un par de declaraciones que parece que no casan con el resto, que es, por ejemplo, la intervención de Chael Sonnen, porque Chael Sonnen pues, no es luchador, etcétera, etcétera, pero que tienen cierto sentido en tanto y cuanto, como Snoop Dogg, hablan de la influencia que ha tenido Ric Flair en las generaciones posteriores de atletas, por así decirlo, de deportistas, de famosos, que es bastante y que no es para nada positiva, todo se ha dicho. Pero bueno, si quiere vayamos al principio, porque para arrancar esto tenemos que hablar de quién es Ric Flair. Ric Flair, 16 veces campeón mundial, una absoluta leyenda, uno de los mejores luchadores de la historia. Para él, el mejor de su época, para muchos el mejor de su época, el rey de los 80 y uno de esos luchadores que ha creado leyenda y mitología tanto por cómo era como por lo que hacía. ¿Y a qué me refiero? A que The Nature Boy, la promo clásica de lo de robando joyas, besándome con mujeres, etcétera, etcétera, es mítica, pero que él hacía eso en su vida real. Y lo que nos cuenta es que Ric Flair fue adoptado, él no tuvo sus padres de allí, y que se lo dijeron sus padres adoptivos a los 10 años. Explica que él vivía en Minnesota con ellos y que sus padres nunca lo entendieron. Su padre era un reputado médico, su madre también trabajaba, lo cual en los 60, 70 implica que era una familia pues, que tenía unas morales bastante avanzadas, pero también bastante estrictas. Y claro, Ric Flair era un loco. Entonces, pues no encajaba. No encajaba y incluso siendo joven, siendo menor de edad, fue detenido justo el día antes del padre por comprar alcohol de forma ilegal. Le intentaron explicar el por qué, no supo explicarlo. Su padre decidió mandarle a un internado en Wisconsin, porque la leyaba. Allí es donde conocería, bueno, allí es donde empezaría a amarse por el deporte, tanto por el fútbol americano como por el wrestling, que él veía desde niño pequeño y a su padre no le gustaba. Y también cuenta que Ric Flair es en realidad el segundo hijo, por así decirlo, de la pareja, porque el primero fue una niña que desgraciadamente falleció y que impidió que la madre pudiera tener más hijos. Así que básicamente Ric Flair es un niño con una infancia bastante jodida, que no encajaba y que se dedicaba a liarla por donde iba, incluyendo en un internado de Wisconsin. Luis, hasta aquí más o menos fue una historia de orígenes bastante habitual, por desgracia, tanto en el wrestling como en esta época, y que encaja muy bien con quien sea posteriormente Ric Flair. Sí, sí. Luego hablaremos mucho del tema de esta diferencia entre lo que es Ric Flair, porque el nombre es diferente. Simplemente es Richard, Richard Flair. Y luego, por ejemplo, Shawn Michaels tiene una frase muy buena sobre este tema de la dualidad entre ser Ric Flair y ser Ric Flair. Lo pronuncia así de manera exagerada, se pronuncian prácticamente igual, por lo que yo recuerdo, pero yo lo estoy pronunciando un poco de manera exagerada, básicamente porque para que notéis la diferencia cuando hablo de la persona y el personaje, aunque luego hablaremos del tema. Y sí, la verdad es que la infancia es eso, es un niño que la lía bastante, básicamente es mucho para llamar la atención de sus padres, tengo la sensación. También hablaremos de sus padres, porque hablará el del tema. Y creo que sí, creo que tiene ese problema con sus padres, ese que busca siempre llamar la atención. Que yo, si te soy sincero, creo que aquí los padres es una de las pocas veces que no puedo culparles del todo. Es decir, no sé si me explico. Que al No es final los culpa de los padres lo que padres. buscan es, pues,
que su hijo sea por lo que han sido ellos. Trabajadores, profesionales, que tengan una buena vida. Y Ric Flair lo que quiere es ser un fiestero y un luchador. Lo cual no encaja muy bien con lo que pensaban sus padres de él. Y precisamente con esto, y por cierto, lo que ha dicho Luis de pronunciar el Flair distinto, es decir, con la H, aunque no se pronuncia como tal, no va a venir bien, sobre todo al final del vídeo, porque todas las reflexiones van sobre ahí de tanto Triple H, Shawn Michaels, la propia Charlotte, es decir, de todo el mundo. Flair es llamado por múltiples universidades porque es muy bueno en el deporte, pero firma por Minnesota. ¿Por qué firma por Minnesota? Esto me ofende mucho como fan de Minnesota, porque Michigan no le deja entrar. Porque Michigan no me quería. Es muy de puto amo esa frase, ¿eh? También te digo. Es Como muy fan de de puto amo. Minnesota, también te digo, como fan de Minnesota Timberwolves, también me siento ofendido ligeramente. ¿Vale? Ahora yo me Pero tú refería te como fan de sientes la más universidad. ofendido. Exactamente. Ah, bueno, Claro, si lo mío de la me da igual. universidad, a mí ya me ha En jodido. general, de la ciudad de Minnesota. Ser un Wolverine es una vergüenza. No, pero ahora en serio, pero hace mucha gracia. Porque tal y como lo explica Flair, Flair recibió una oferta de Michigan, vieron las notas y dijeron, no. Por lo que sea, no. Entonces acabó en Minnesota. Y explica a su compañero de vestuario y compañero de equipo, se apellida Gagné, pero no es Bernie Gagné, ¿vale? Es otro, que, bueno, pues que no se presentaba a los entrenamientos nunca. ¿Por qué? Porque Minnesota, como todas las universidades de NCAA División 1, necesitas una serie de calificaciones para poder entrenar. Flair no aprobaba ni una. Flair básicamente era un estudiante de... Ay, ahora no me sale la palabra. Aprobado. No. La carrera que estudia. Odontología, Ah, que no me sale la palabra en español. Básicamente quería ser dentista. Pues su padre era médico, lo cual pues tiene cierto sentido hoy, porque, claro. hoy en día, que la mayoría de estudiantes universitarios, la mayoría, al menos los que quieren hacer carrera del deporte, tienen la carrera de ciencias del deporte, ¿no? Como opción. Sí, ciencia. A ver, normalmente esto es ciencias del deporte. El meme que había en Los Simpsons, que no es coña, de comunicación audiovisual, que se tiró mucho durante los 80-90 de comunicación audiovisual, y ahora se están metiendo mucho en carreras de valores, ciencias políticas, ética, que son carreras de estudiar menos y que supuestamente les ayudan a, o sea, no ser gilipollas a posteriori. La parte 2 no se suele cumplir, pero básicamente es Ya, bueno. así. Por eso, pero esos son los estudiantes que entran con beca Correcto. que lo que aspiran es a ser profesionales. Obviamente, los que Efectivamente. estudiantes que entran con beca y saben que no van a llegar a ser profesionales o no se lo plantean, van a carreras ya más de su interés. Correcto. O no es que no se lo planteen, es que, y esto pasa mucho, oye, está muy guay lo de jugar al deporte, pero no quiero que mi vida se acabe a los 40 años. Entonces estudiar una carrera Sí, que de verdad les guste. Estoy a los pensando, por 40 ejemplo, o puede ser peor, antes, que sí, no, una sí, lesión sí. te puede dejar antes. Y encima en fútbol americano, que la media es 2 años en la liga. He dicho de 40 años, a lo mejor son 25. Entonces, claro, esto ya es un problema, porque es un problema de verdad. Pero claro, es que explica Ric Flair, bueno, y explican también sus compañeros, que básicamente a Ric Flair lo que le gustaba era montar fiestas y él estaba en una fraternidad. A sorpresa de nadie. Es que Ric Flair creo que es la definición de fraternidad. Y que su tradición era básicamente tener una ventana encima de la puerta, que tocaran a la puerta y si veía que eran chicas, enseñarles el culo desde la ventana. Esto es un comportamiento que se repetía durante toda la carrera de Flair. Pero claro, Flair explica que, bueno, pues que él era así, que a él le suaba toda una mierda, que a él le pasaba todo, y sus padres decidieron enviarle a una escuela de verano en plan de, necesitamos que mejores tus notas. ¿Qué hace Ric Flair? El Flair pilla y se pilla a Chicago. En Chicago, Gagné le convence de tienes que venir a entrenar con Bernie Gagné. Bernie Gagné, que es el dios todopoderoso del wrestling de esta época, una de las leyendas más grandes del negocio, y lo que les hacía era tortura. ¿A qué me refiero con tortura? Eran unas escaleras de estas que todos conocéis de piso antiguo y lo que tenían que hacer era subirlas y bajarlas, hasta aquí normal. Subirlas con un compañero cargado, bajarlas con otro compañero cargando de ti. Subirlas en carretilla, bajarlas en carretilla y así todos los días. Evidentemente, Ricky Steamboat sí mantenía este entrenamiento, el compañero mantiene este entrenamiento, Ric Flair al tercer día dice, y una polla voy a hacer yo esto. Ric Flair, además, que recordemos que antes del accidente de avión pesa 120 kilos. Es decir, Ric Flair en estas Era imágenes, un si ves toro. imágenes Era, suyas, era un toro, era un puto toro. Y es algo que iba a comentar yo justamente, que le viene muy, muy bien el accidente para convertirse en lo que se convierte, porque si no fuese sería, yo qué sé, sería otro Sting. Bueno, no, de hecho ¿sabes quién es? estaba más cachas que Sting. ¿Sabes quién es literalmente? Es decir, hay fotos en las cuales parece clavado además.
¿Quién? El puto Dustin Rhodes. Goldust. Puede ser. Sí, sí. Hay un par de fotos de la universidad que la fisionomía de cuerpo grande, porque Flair no era pequeño, súper musculado, encima musculado de... Joder, es que no es gordo, porque no es gordo, pero es de esta clase de fisionomía de pesas mucho y todo es músculo. Que no es que te estés drogando, pero abultas mucho. Claro, 120 es muy kilos. es muy cuerpo de jugador de fútbol americano, ya está. Exacto. Es muy cuerpo de offensive lineman. Correcto. ¿Es lineman? Sí, ¿no? Sí. De línea ofensiva. Línea ofensiva, offensive line o defensive line. O lineman en general, de las dos líneas. Así que es eso. Entonces, claro, Flair ahí está jodido. Aún así, Daniel le pilla y dice, tú entras aquí porque tú tienes talento, chaval. Y le mete. Y dice a Flair que estuvo un par de veces a punto de rendirse, pero que no podía. Que no podía y que acabó haciéndolo. Vale, bien. ¿Qué ocurre aquí? Que, bueno, Flair empieza a explicar que no es falso, coreografiado, lo cual le enfada mucho. Y sus padres decían pues que no la apoyaban, porque no lo entendían, porque les parecía que era absurdo y porque querían que su hijo tuviera una vida normal. Y esto será algo que se definirá durante toda su carrera, que es querían que su hijo tuviera una vida normal. En octubre del 75 pasa el desgraciado Plane Ride from Hell, el original, el duro, que básicamente es que hay un accidente de avión cuando estaban a punto de llegar a North Carolina. Flair lo explica muy bien. Básicamente el piloto salió con medio depósito y a 2 kilómetros de la pista de aterrizaje se quedó sin combustible, se quedó sin reserva, los dos motores petaron y chocaron contra el suelo. Flair tuvo mucha suerte. Flair fue el que mejor salió del accidente. Estoy diciendo que fue el que mejor salió del accidente cuando fue necrosó 3 vértebras y tuvo que ser operado y estuvo a punto de quedarse pues, en sitio, básicamente. Pero consigue recuperarse, empieza a querer emular a Buddy Rogers, pierde 35 kilos por el camino, que es mucho, y básicamente se tiñe de rubio, como había hecho Buddy Rogers, y empieza con un personaje más de engreído, de chulo, de flipado. ¿Qué es lo que comenta Leslie? Leslie, que es su primera esposa, que literalmente este personaje empezaría a ser en su vida real también, y que se empezó a gastar en coches, se empezó a gastar en limusinas, en aviones privados, y aquí es donde vamos a hacer la primera separación seria entre Rick y Richard, entre Rick Flair y Richard Flair, que básicamente es que Rick Flair decía que él era tan bueno en el ring que él quería vivir con su personaje, porque Richard Flair no había conseguido superar primero de la universidad. Luis, aquí sí que te corto para que me des tu opinión, porque esta frase es muy jodida, porque estamos hablando de un chaval de 24 años, es decir, un chaval de nuestra edad diciendo esto y tú dices, hostia, malo. Al final es eso, es lo que comenta Rick. Creo que acaba dejándose absorber por el personaje porque que tal vez no lo tenía, ¿sabes? Pero en esa época no sé cómo ganaría dinero Rick, la verdad. Lo entiendo que bien por todo lo que compra y demás. Pero eso, que es lo que hablamos, que el personaje empieza a absorberle, se empieza a convertir en el personaje y se aprovecha de ello. O sea, es impresionante encima cómo te lo dice tan tranquilo lo de no quería vivir con Richard Flair porque porque no era un triunfador y Ric Flair sí era un triunfador. Es impresionante, la verdad. Pero es que es muy turbio porque nos lo pensamos nosotros, ¿vale? Y sí, nosotros somos dos nadies, pero tú te piensas eso, te lo dice alguien que tú conoces y tú te cagas. Si tú de verdad que dices, esto pinta muy mal. Flair lo dice como quien dice, bueno, pues mañana me voy a ir a tomar unas copas con un colega. Es decir, de verdad que es esa tranquilidad la que te dices, aquí pasa algo malo. Sale Jim Cornette, el historiador que tiene que salir en todo documental, porque para algo es historiador, fuera collas, y lo que nos explica es que, claro, que aprendió muy rápido Flair porque peleaba todas las noches. Comentan de pasada, esto sí, porque no se centran en su carrera, pero el pequeño desastre que fue su primera victoria por el título mundial, porque gana Dusty Rhodes, que es una de las mejores rivalidades de los 80, pero en Kansas. También te recuerdo que sí, comentan, aquí es cuando le preguntan a Ric Flair, oye, ¿qué te parece eso de que digan que el wrestling es falso? correcto. Y él en plan, no entiendo. Es más, yo cuando empecé a luchar ni siquiera me dijeron lo que tenía que hacer, solo me dijeron que iba a tener que estar 10 minutos en el ring. Me hace mucha gracia porque encima ves su primer combate y es contra un cachalote. Entonces, claro, Ric Flair Y él era otro cachalote, también te digo. Correcto. Sí, no, la verdad es que combate cachalotes, pero en plan de, que no me estoy pagando, ¿verdad? Bueno. Y aquí el tema es, el primer título es un poco decepcionante porque es, como hemos dicho, en Kansas City,
que no lo gana bien porque, claro, Dusty no está allí muy over, vale, lo que queráis. No lo explican, pero luego recordemos que Flair lo ganaría otra vez en Starrcade y sería una de las victorias más importantes de su carrera. Pero aquí nos centramos en Rhodes contra Flair. Rhodes, ¿qué es? El hombre del pueblo, el trabajador incansable, el hijo del fontanero, mientras que Ric Flair, ¿quién es? El rico, multimillonario, que lo tiene todo y que disfruta con la vida. Explican que WWF se centraba en los niños, en un show para toda la familia, y WCW se centraba en los rednecks. No rednecks exactamente, pero en los hombres Persona trabajadores de media edad, trabajadores y demás. del sur. Por eso he dicho rednecks. Es decir, literalmente, Dusty Rhodes. Era un producto dirigido a Dusty Rhodes. ¿Cuál era el tema? Y esto lo explica muy bien Flair. Todo el mundo quería ser Ric Flair. ¿Era rico? Sí. ¿Era atractivo? Sí. ¿Era el mejor luchador del mundo? Sí. Y además, tenía todas las mujeres que quería. Además de ello, lo que ocurre es que se le unen los Horseman. ¿Qué son los Horseman? Pues el stable más importante de la historia. No voy a explicar qué son como tal de su influencia en el wrestling, pero el stable más importante de la historia y amigos personales de Ric. ¿Esto qué significa? Que básicamente Ric Flair salía con sus colegas al ring, se montaba sus fiestas con sus colegas fuera del ring y vivía disfrutando la vida. Ric Flair dice que él no pasaba ninguna noche solo y que básicamente pues él era lo que se veía en la tele. Esta es otro de los momentos guapos cuando le preguntan, oye, pero tú has intentado ser fiel. Y me dice, no, es que no soy capaz. Pero lo has intentado. Lo intentaba una noche. Rick, no me jodas. Recordemos que la frase que dice es, creo que aproximadamente está con más de 10.000 mujeres. Sí, exactamente. Normalmente diría que esto es una exageración. Pero es Ric Flair. Y estadísticamente y por lo que sabemos de Ric Flair, las cifras pueden estar ahí. Estamos hablando de un hombre que con... ¿Cuántos tendrá Ric Flair ahora? 80 y pico años. Yo creo que es un poco más joven que mi abuela y mi abuela tiene 86, te lo miro, pero vamos, de los 80 no baja, eso seguro. Por eso, que salió una foto de un acto 72. sexual, 72, solo. un acto sexual en un avión y toda la gente automáticamente pensó que era Ric Flair. Y con motivos para ello, que es lo peor de todo. Es decir, es que es terrible. Ya con esto es que es absolutamente terrible. Pero claro, aquí estamos con que las cosas van mal. Pues más de 10.000 mujeres, soledad, vale. Tuvo 2 hijos con su esposa y pasó de ellos. Megan y David. Sí, David Flair, el conocido luchador. Y aquí nos cuentan algo que no es el Prime Ride from Hell, ¿vale? Es decir, esto es muy importante porque se dijo en otro momento que es que hablan. No. Hablan de que Ric Flair se montaba en los aviones, se metía en baño, se desnudaba por completo y se quedaba solo con la barra. Y pues se dedicaba a enseñar la polla por el avión. Y no sé si cuenta si la cuenta Road Warrior Animal. Quiero comentar una cosa de este tema, Tom, antes de que sigamos, que esto es por lo que Tommy Dreamer luego se metió en problemas, porque Tommy Dreamer debía estar acostumbrado a verlo. Lo que pasa es que luego se cuenta la historia del acoso sexual que hubo en ese avión. Entonces creo que al final Tommy se metió en problemas por esto, porque él estaba ya acostumbrado a ver esto, que siempre lo hacía y se lo hacía para hacer reír a la gente, no por otra cosa. Claro. Y Road Warrior Animal cuenta que básicamente en este vuelo del cual él se acuerda, le puso la polla delante a Sting y le dijo, ¿cómo me vas a ganar con esto? ¿Cómo me vas a ganar? Sting, que es una persona bastante más comedida en general, y luego toda su vida ha sido bastante más comedida, pues flipó un poquito el pobre. Luego está la frase de Sting, porque aparece en el documental diciendo, creo que no he visto a nadie que tenga más facilidad para bajarse los pantalones que Ric Flair. Correcto. También es que el pobre Sting es una persona que sí, ya tiene sus problemas con el alcohol y con las drogas, pero es muy seria. Claro, tiene que trabajar con Ric Flair, tiene que ser jodido. Tiene que ser jodido fuera del ring, porque ahora es a lo que voy yo. Joder, macho, es que todo el rato Galchón a la idea que tiene que ser súper incómodo. Aquí, ¿cuál es el drama? Antes de ir a lo de Sting, que lo de Sting mola mucho. Hay un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? Lo de sus hijos. Básicamente salta de su primera mujer a la segunda vez, con quien tiene a Ric Flair, cual todos conocéis por desgracia, y a Ashley, Charlotte, para los fans del wrestling. Desde el 72 hasta el 99 nunca estuvo en casa. Y aquí tiene el momento para mí más triste de su carrera y que ejemplifica muy bien porque yo entiendo más a los padres que a Rick. Rick se compra una casa de $2 millones, un casoplón de locos, tal, e invita a sus padres.
Sus padres van allí, sus padres le miran y dicen, vale, hijo, esto está muy bien, pero ¿quién cojones necesita una casa de 2 millones de dólares? Claro, y esto a Rick le mata, porque Rick pensaba que iba a conseguir el afecto paterno y el materno en base a mira cuánto dinero he ganado. Y sus padres lo que querían era que tuviera una vida tranquila con sus hijos y fuera feliz. Lo cual es jodido. Y también explica que básicamente su padre solo vio pelear 3 veces porque lo odiaba profundamente. No a él, cuidado, no que odiase profundamente a Rick, sino que odiaba profundamente el wrestling. Y entiendo el motivo de que el padre odiara el wrestling y de que el padre odiara lo que hacía Rick. Es decir, aquí voy a volver a cortar para darte a ti paso a ti, Luis, porque creo que es una parte bastante importante de cómo su padre veía hacia dónde llevaba eso a Ric Flair. Es decir, sus padres veían que esa vida, mucha pasta, mucha mierda, pero no era feliz. A ver, no era feliz. Bueno, feliz a lo mejor era. Tal vez no era sano para él, pero yo feliz. Yo creo que sí era feliz él con esa vida. Sí, vale, luego se arrepiente, pero ya era feliz, vale, cierto. Luego se arrepiente, pero ni siquiera se arrepiente de esa, o sea, ni siquiera se arrepiente de esa vida por, o sea, no se arrepiente por vivirla, se arrepiente por las consecuencias que trae esa vida, que es la muerte de Rick, a base de que Rick trata a su hijo como un amigo con el que puede irse de fiesta en lugar de como un padre, y como no ha estado como padre, no sabe cómo es ser un padre. Por eso se arrepiente de esa vida. Y aún así, cuando le preguntan, él mismo dice que no cambiaría nada. Pero es que es terrible. Es terrible, es mi duda. Es O decir, sea, es terrible para parte él, no terrible en general. Pero creo la que para parte él es terrible. terrible de su vida es como padre, ¿sabes? Creo que es la parte más terrible. No, y te voy a decir que no por justo lo que dice después. Es decir, voy a saltarme una pequeña parte y luego volvemos a la parte del wrestling. Pero es lo que cuenta Jim Ross. Que es cuando Jim Ross está hablando y dice que ellos estaban en un bar en Omaha, creo que dice, es decir, es una ciudad pequeña de Estados Unidos, era 10 personas. Que Ric Flair compró 1500 kamikazes, que es un mojito. Y que básicamente hizo que todo el mundo bebiera, que todo el mundo tuviera fiesta y tal. Y lo comenta aquí Jim Ross, y creo que tiene mucha razón, es que no es que Ric Flair disfrutara de la fiesta. Es que Ric Flair solo entendía que no podía estar solo. Y el propio Rick luego reconoce cuando le preguntan, ¿pero tú no has pensado en socializar estando sobrio? Y dice Rick, ¿para qué? Si socializo estando borracho. Es decir, creo que Rick no es feliz o no ha llegado. Es decir, creo que no es feliz nunca porque para ser feliz necesita estar pedo. Es que no sé si es por eso. O sea, es porque es lo que creo que lo dice Sean luego cuando habla del combate de su retiro, y es que dice, creo que Rick nunca se ha tomado el tiempo en conocer a Richard Flair, ¿sabes? Creo que es la mejor frase que define todo esto, que es esa frase de Sean es que ni siquiera sabe quién es él mismo. Sabe quién es Ric Flair, pero no sabe quién es Richard Flair. Pero es decir, claro, es que aquí llega el debate, que es un debate que a lo mejor es absurdo, pero tú puedes ser feliz sin ser capaz de conocerte a ti mismo, que a mí me parece que es muy difícil. Y me parece además que es una sensación que tiene que ser horrible, la verdad. Es que, y depende, te conoces a ti. Es que a lo mejor para él ya no era Richard Flair. Llegó un punto en que dejó de ser esa persona para ser Ric Flair. Y eso era lo que era él. El personaje que era, pero eso es lo que es él. ¿Sabes? Estando de acuerdo y entendiendo a qué te refieres, sabes que todo eso desemboca en, bueno, pues lo que te pasa con tu hijo es literalmente esto. Sí, Que sí, sí. Richard Flair no existe. Todos sus problemas vienen de eso, de que Richard Flair no existe. Todos. O sea, lo que sucede después de retirarse, todos sus problemas vienen de ahí. Que, por cierto, que estemos hablando todo el rato de que, es decir, no es un doble de personalidad, pero que estamos hablando todo el rato como si una persona no existiera siguiendo vivo, es muy complicado de asumir, fuera coñas. Es muy Sí, complicado. sí. Pero bueno. Y ahora Es que vamos a la parte. Sí, dale, sí, antes de. que es que en realidad Richard Flair ha existido solo de niño. En el momento en que Ric Flair se puso la bata y empezó a ser el wrestler, empezó el personaje de Nature Boy, ya dejó de ser Richard Flair. Y pasó a ser un niño grande, que es lo peor. Sí. Y alcohólico, pero un niño grande. Y el punto aquí es la parte positiva de todo esto, porque claro, evidentemente hay parte positiva, y es que salen Sting
Y Ricky Steamboat diciendo que, bueno, que pelear con Flair pues era ser Dios. Porque básicamente Flair hace cualquier cosa. Es decir, Flair se tiró 3 años pegándole a una cuerda solo para aprender a no golpear a la cuerda y que luciera súper creíble. Y Sting cuenta que sus combates con Rick eran Rick constantemente cantando llaves, cantando movimientos tal, para hacer que luciera muy bien. El propio Rick explica además que si vas a hacer un headlock, él lo iba a vender como si estuvieran matando, porque si no el público se aburría. Y la realidad es que Ric Flair encajaría aquí. Ahora llega una parte que a mí me resulta curiosa porque a Ric Flair le parece graciosa y a mí, hombre medio español, joven, tal, me parece terrible. Que es que Ric Flair se sienta y dice, yo fui un psicólogo deportivo y la verdad es que el psicólogo acabó traumatizado conmigo y lo cuenta así, en plan de coña, porque claro, yo me dijo, bueno, ¿tú cuánto tal? Sí, yo follo tanto, no sé cuánto. ¿Tú cuánto eres? Nada, pues 7 cervezas y una cerveza, un par de cervitas light y unos 4 cubatitas. Al día cuando trabajo. ¿Cuánto trabajas? Los 265 días al año. Pero eso significa que bebes 4 litros de alcohol todos los días del año. Sí. Eso no puede ser sano. Ya. Y Ric Flair te lo cuenta súper divertido, súper gracioso. Y mientras el pobre psicólogo, en plan de Rick, esto no es bueno. Y me hace mucha gracia porque dice Rick, al final estaba yo como tratando a él, porque le dije básicamente que se venía conmigo de fiesta. Y es, Rick, has traumatizado a un psicólogo. Si has traumatizado a un psicólogo deportivo que ha visto mierdas, a lo mejor el problema es más grave de lo que parece. Y claro, aquí llega el punto donde Ric Flair no se da cuenta de esto. Y Ric Flair habla de que, bueno, de que él y Hogan de que eran muy distintos. Me hace mucha gracia porque aquí Hogan luce como una persona hasta mínimamente humilde. Porque básicamente Hogan dice que Flair es 10 veces mejor que él porque Flair sabe hacer cualquier tipo de combate y él sabe hacer uno. Con variaciones, pero uno. Rick hace de todo, pero no va a WWF, ni en el 86 ni en el 88, porque uno, era la cara de NWA, y dos, entendía que sus amigos estaban allí cobrando y viviendo bien gracias a él. Por tanto, no iba a dejar a su gente para irse a otra empresa y joderse la economía. ¿Cuál es el problema? Jim Herd. Llega Jim Herd y le promete un nuevo contrato a Flair. No se lo da, y además no se lo da, sino que le va a dar el Jimmy de Gladiador. ¿Qué decide hacer Flair? De una polla, se marcha a WWF y supuestamente vamos a tener un Hogan contra Flair. Finalmente se transforma en un Flair contra Savage, un verdadero combatazo, y Hogan contra Sid. No es el mejor combate del siglo, pero existe. Lo curioso es que Flair dice ¿te arrepientes? No. Dices, bueno, vale, Flair no se arrepiente de esto, me parece bien. Porque peleamos después. Pelearían en el 94 otra vez en WCW y en un combate bastante más mediocre. Lo cual define un poco la carrera de Ric Flair a partir de aquí. Demasiado tarde todo. Pero no voy a adelantar acontecimientos. Y es que Ric Flair es visto como una carga, como un tío que está fuera del ring, etcétera, etcétera. Pero cada vez que WCW necesita una storyline potente, un luchador que dé un buen combate, ¿a quién llaman? A Ric Flair. Y Ric Flair, entre esto lo sabemos todos, en una depresión gravísima en los últimos años de WCW, porque a medida que la empresa se hunde, él se hunde con ella. Esto incluyendo además David Flair en la empresa, que no ayuda porque David no lleva del todo bien con su padre por razones obvias. Y con esto, Luis, si quieres, cortamos un momento para que puedas hablar también un poco tú antes de llegar a su último run por WWE. A ver, aquí lo bueno es que destaca todo lo bueno que era luchísticamente Flair. Me hace mucha gracia la historia de, le daba puñetazos una cuerda, le di puñetazos una cuerda durante 3 años hasta que fui capaz de darle a la cuerda y que no se moviese la cuerda. Digo, joder, Rick, eso sí que es compromiso con tus habilidades como wrestler. Y no sé, es eso. Al final es hablar de, bueno, en primer lugar, Hogan saliendo como... No, es como Hogan. Hogan diciendo algo bueno de alguien. Es decir, es una locura, es alucinante. Sí, y luego destaca al final la parte de WCW la pasan muy, muy por encima, la de la WCW de las Monday Night Wars, igual que luego su época de WWF también la pasan un poco por encima, ¿sabes? Deprisa y corriendo. Pero bueno, te cuentan, lo que te cuentan es lo justo y necesario al final. Así que está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, destacar lo de, ya he dicho lo de Hogan, pero sobre todo lo de que no se fue porque consideraba que los Hornets dependían de él, y era verdad que dependían de él. Que sí, que los Hornets eran buenos, pero claro, no tenían
ese selling que tenía Ric Flair. Selling a nivel de tickets y demás. Y lo de que WCW, cuando las cosas iban mal, cuando necesitaban tirar de un rating, ¿de quién tiraban? De Ric Flair, aunque físicamente ya no fuese el mismo de antes. Y a mí lo que me da pena de esto es que no. Bueno, entiendo por qué no ahondan, porque claro, ya con el final, ahondar aquí sería horrible. Pero Flair WCW últimos meses es algo que también es para ver. Y es más, luego cuenta Triple H, que cuando le firmó WWE en 2002 y en 2003 y se forma Evolution, Flair está en un estado mental horroroso. Horroroso. No está bien, no se encuentra bien, no está feliz. Además, esto es algo que además contó Taker luego. Creo que fue en las sesiones con Stone Cold, el podcast este de Stone Cold, Correcto. que dijo, es que Ric Flair llegó y me dijo que no tenía confianza. Y yo le dije, ¿pero qué eres Ric Flair? Y luego a él le pasó lo mismo cuando, hombre, obviamente cuando el combate malo con Reigns y demás, a él le pasó exactamente lo mismo, él mismo lo admite, y eso que lo dice así tan tranquilo, en plan, esto ha pasado. Pues bueno. Es decir, que también es lógico. Es lógico. ¿Cuál es el problema con Rick? Que esto está bien. ¿Vale? Es decir, con Triple H consigue recuperar la confianza, tiene un run espectacular en la empresa, pero llega a un punto donde el propio McMahon quiere que Flair pare. Porque Flair necesita parar. Y le da esa historia imperfecta de si ganas, si no pierdes por pino sumisión, no tienes que ser despedido, aguanta hasta WrestleMania y en WrestleMania se enfrenta a Shawn Michaels, que es un amigo suyo, un amigo íntimo, en un combate súper emotivo, con toda la familia en primera fila, que gana, como todos sabéis, Shawn Michaels, que es uno de los combates más bonitos de toda la historia de WrestleMania. No sé si el mejor a nivel luchístico, pero a nivel personal es uno de los que más me toca. Creo que lo mejor es que el propio Flair admite que es una despedida que nadie jamás ha tenido en la historia del wrestling. Y que nadie jamás va a volver a tener. Nadie se va a poder despedir como se ha despedido Flair. No, sin lugar a dudas. Y luego Flair lo arruinó y ahora hablaremos de eso. Efectivamente, es justo a lo que vamos ahora, porque Flair tiene este final precioso, perfecto, espectacular. Y aquí empieza a hablar gente que habla de. Bueno, no es que hable demasiado, pero habla muy claramente sobre Flair. Primero, Michael dice la frase que ha comentado Luis anteriormente, la de que Rick nunca amó a Richard, nunca conoció a Richard. Charles Sonnen dice que Rick había necesitado madurar porque cuando acaba en WWE lo que tiene que hacer es retirarse y poder vivir una vida tranquila. ¿Cuál es el problema? Ric Flair no sabe vivir una vida tranquila porque Richard está muerto. Y Jim Ross explica que además de todo eso, es decir, de que era incapaz de salirse de la familia y que necesitaba constantemente los focos porque si no se moría, no tenía un puto duro porque, claro, si te habías gastado en 8 limusinas tuyas, en 4 jets privados, en 3 casas, en 800 pensiones de manutención, en 500 regalos a todos tus hijos, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes un puto duro. Y firma por TNA. Desastre absoluto. Su paso por TNA es un desastre absoluto. No hay mucho que comentar. Si lo habéis visto, lo habéis visto. Es súper desagradable ver a Flair en TNA. Todos los combates sangra como un gorrino. Está totalmente pasado de forma. No aporta absolutamente nada. Se degrada en la mitad de sus combates. Es horrendo, ¿vale? Es una era horrenda. Es, pues más o menos, el suyo y el paso de Black Rain por TNA son los dos peores pasos de un luchador en cuanto a hundir su carrera por una empresa. Pero vamos a lo peor de todo. ¿Cómo? Sí, vamos a lo peor de todo. Vamos a Reed. Reed, su hijo, con su segunda esposa, el cual era un niño que desde pequeño había sido muy bueno en la lucha amateur. Y había viajado con su padre a todo el mundo. Había tenido una especie de rivalidad con Eric Bischoff en WWE, muy graciosa. Y Reed quería ser su padre. Quería ser como su padre. Y empezó a pelear. Y en 2012 firma por All Japan. Tiene su primera gira, primero sustituyendo a su padre en un combate y luego una gira total, parece que va a entrenar allí, etcétera, etcétera. Evidentemente, Reed tenía el problema de que él no era su padre, ¿vale? Y aquí Charlotte explica algo que es mucho más grave. Ashley, perdón, voy a llamarla Ashley porque bueno, Charlotte es la misma persona, ¿vale? Pero Ashley, la que posteriormente sea Charlotte Flair, explica que, bueno, antes de esto, antes de que empezara a pelear, lo que pasó fue que antes de graduarse ella del high school, del instituto, su padre se mudó de casa. Y su madre, pues, estaba trabajando. Por tanto, durante 15 días, Reed y ella estuvieron montando fiestas en su casa todos los días. Claro, justo como su padre.
Pero claro, todos los días, chavales, haciendo fiestas, malo. Reed quiere pelear, malo. Reed quiere seguir los pasos de su padre. ¿Cuáles son los pasos de su padre? Alcohol, drogas y sexo. Y después de ese viaje por Japón, llega la parte más jodida del documental y la cuenta Charlotte. Básicamente, Charlotte dice que va a buscar a su hermano, porque su hermano va a llegar de Japón, y llega borracho. Lo cual, según contaba Ric Flair, era una cosa muy habitual suya en un avión. Llega borracho. Evidentemente, ya eso pinta mal. Pasa una semana en Estados Unidos, pasa 2, y se encuentran con que una sobredosis de, creo que dice heroína alquitranada, es decir, heroína mezclada con distintas sustancias, provoca la muerte de Reed con menos de 26 años. Antes de explicar lo que cuenta Triple H del tryout fallido, porque eso me parece que es aún más grave, Luis, 26 años, dándole a todo, pues si Ric Flair tuvo suerte, el siguiente, es decir, los pecados de nuestros padres son los errores de nuestros hijos. Pues literalmente eso fue lo que pasó. Sí y no, pero sobre todo aquí lo que es clave después es la frase que le preguntan a Rick. Si tu hijo estuviese vivo hoy en día, ¿qué le dirías? Y la frase que dice Rick es que siento mucho haber sido un amigo cuando tendría que haber sido un padre. Y al final se define ahí. O sea, Rick estaba en sus vicios, Rick o los ignoró o incluso los fomentó como amigo y esas han sido las consecuencias del fallecimiento. Esas fueron las consecuencias del fallecimiento de Ric Flair. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Bueno, lo triste y lo irónico de esto. ¿El Todos qué? lo conocemos como Ric Flair. Sí. Su nombre original es Richard Ric Flair. Igual que el padre. Igual que el padre. Y literalmente, igual que el padre, después de la universidad, se perdió. En el caso de Rick, por suerte, no así, pero en el caso de Rick, sí. Y evidentemente, aquí llega la parte más trocha, porque sale Triple H y cuenta algo que esto sí que es información que solo se cuenta en este documental, que no sabemos de antes y que no se sabía previamente. Es decir, fue en este documental cuando se descubrió. Se le hizo un tryout de WWE a Ric Flair. Se le hizo un primer test antidrogas. Dio positivo en bastantes. Triple H habló con Ric Flair. Mira, tu hijo ha dado positivo, tu hijo se está drogando, no vamos a firmarle. No, de verdad, Triple H, tiene que ser un fallo del laboratorio, por favor, tal. Le voy a hacer un segundo test. Te estoy informando de que le voy a hacer un segundo test. Díselo a tu hijo. Entendemos que Rick se lo cuenta a su hijo. Segundo test, vuelve a dar positivo. Y claro, Ric Flair busca excusas de no, es que puede ser por un producto que toma para ponerse más fuerte. Triple H dice que no, que su hijo es un drogadicto. Es decir, que se deje de gilipolleces, que su hijo es un drogadicto. Evidentemente, Ric Flair pasa. Porque Ric Flair pasa. Y cuando se muere su hijo, Ric Flair entra en una depresión de caballo. Y Ric Flair explica que todos los días se ponía a beber a las 11 de la mañana y se iba a dormir a las 2 de la mañana totalmente borracho. ¿Por qué? Porque no quería vivir. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Rick está así, Rick está muy jodido, y después de esto le pilla a Triple H y él mismo lo dice, le obliga a buscar ayuda. Básicamente que le forzó a entrar en una clínica de rehabilitación y le intentó salvar la vida. Ashley sí que cambió su vida porque Ashley pues, tenía los mismos vicios que el padre y que el hermano, porque había crecido en eso. Es decir, es que esto al final siempre es lo de los chavales, tal. Si tú ves a tu padre borracho, drogadicto todos los días y está bien y tú tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que te quieras, es muy posible que te pase eso, que acabes ahí. Charlotte dice que después de la muerte de su hermano, pues que cambió su vida. Y claro, que eso le afectó enormemente y que hizo que variase pues, su opinión sobre el wrestling, su visión tal, y quiso cumplir el esto de su hermano. Vale. Entra en el mundo del wrestling, Ashley se transforma en Charlotte, Charlotte que es una de las mejores luchadoras de la actualidad, una de las luchadoras más importantes posiblemente de la historia de WWE, todo guay. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que no hay problema en Charlotte en sí, es decir, eso daría un debate, pero no hay culpa de Charlotte porque con todo lo que ha vivido, bastante hace la pobre, pero sí hay culpa en Rick. Sí hay mucha culpa en Rick en el final de Rick, porque Rick dice que el momento más importante de su carrera es cuando su hija ganó el título, lo cual no creo que sea positivo, sinceramente, pero lo peor es que acaba con un alegato que a mí me parece tristísimo y que a mí me parece que define un poco quién es Ric Flair,
que es que dice que, bueno, que él no va a mentir, que él no puede ser considerado ni el mejor padre ni el mejor marido porque no lo ha sido, lo cual es triste, porque pensar eso de ti mismo es muy jodido. Y dice que me recuerden como el mejor luchador, que está muy guay, que este negocio mola mucho y que es muy chulo, pero literalmente es el peor epitafio posible. Es decir, el peor epitafio no a nivel del mejor luchador de la historia, sino el peor epitafio a nivel de Rick, lo que estás diciendo es que eres una mierda de persona y te lo estás diciendo tú. No es te está diciendo el mundo que tú eres, es tú estás diciendo que tú eres. A mí me parece que es un final durísimo. Sí, es un final bastante duro. Y a la vez es Flair en estado puro, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Es lo que es Flair. O sea, es que se define perfectamente ahí en ese momento de. Bueno, que al menos me recuerden como el mejor luchador de la historia. Rick, ese no es el camino por el que tendrías que haber ido, hijo. Y Pero bueno, literalmente tú sabes que no es el camino. Es decir, es que el problema no es que sea. Él dice eso y se la suda. No es, él sabe que no es el camino porque él mismo lo reconoce que no es el camino. Pero es en plan de me la suda, soy Ric Flair. Y ya, es. pero ya es en plan, ¿qué puedo hacer ya a estas alturas? Y tienes razón, ¿qué puedo hacer a estas alturas? Joder, también te digo. Pues mira a tus compañeros de Evolution, por ejemplo. Ya, pero la diferencia es que sus compañeros de Evolution no habían terminado. O sea, estaban Yeah. una parte iniciando su carrera, otro en el Prime. Pero Triple H no empezó con esos vicios. Batista no tenía esos vicios. Shawn Orton sí, Michaels. pero Orton por inmaduro. Son Shawn Michaels es la Michaels sí excepción. que estuvo con él. Kevin Nash que ha estado con él años también. Scott Hall No, también. no, Miguel no, Smith Rotters. pero yo te digo que la diferencia aquí es que Rick, cuando conoce a esas personas de las que tú te refieres, ya le pillaban 40 años. O sea, Rick ya no puede hacer nada para ser mejor padre con Rick, por ejemplo. Y estoy seguro que ha Joder. hecho cosas mejores para ser mejor padre con Charlotte y con Ashley y con David y con el resto de sus hijos. Estoy seguro que ha mejorado su relación con sus hijos a lo largo de los años. Estoy seguro, no sé si beberá menos, supongo que sí, Espero que sí. pero Sinceramente, que espero que sí. sí. Pero eso, que yo creo que su mentalidad aquí es muy, ya no puedo hacer nada para arreglar lo que ya he cagado, espero que al menos haya merecido la pena, ¿sabes? Es muy esa filosofía. Puede ser. La verdad es que es un documental que te deja muy triste al final del documental. Sí, eso sí, Porque, bastante triste. a ver cómo lo explico. No es triste en el nivel de, ¡buah! Es que tal, es que. Sino en el nivel de. La pregunta que hace el propio Flair, la respuesta es no lo parece. Es decir, no lo sé si valdrá la pena o no porque no puede estar en su papel y sus pies y nunca lo va a estar. Pero por cómo cuentas el documental no parece que te haya merecido la pena a nivel personal. Y es muy jodido eso, sinceramente. Y es muy jodido porque es, claro, es hablar de Ric Flair, de una leyenda, y que esto es obvio, lo que hace en el avión, en Ride from Hell, es una vergüenza absoluta, que debe haber sido detenido por 350 delitos que él mismo reconoce haber cometido. Y ahí está. No sé, es como que al final el documental es muy sincero, y es lo que yo le pido a un documental, pero el final es abierto de si Ric Flair se hubiera muerto hace 30 años, nadie debería haber sorprendido. Y si Ric Flair se muere mañana, tampoco nos debe sorprender. Y eso es algo jodido de contar. Bueno, sí, básicamente es algo jodido de contar, pero es lo que es Ric Flair. No, sí, 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 eso sí. Y esto hay que decirlo, y ESPN hace un trabajo extraordinario. Sí, 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 hace un trabajo extraordinario, increíble, todo lo que te cuenta, lo bien que te lo cuenta, siendo bastante objetivos. Me encanta también el entrevistador que cuando de vez en cuando sale, ¿vale? El director, que es el que también es el que le hace la entrevista, diciéndole rollo las preguntas como ¿cuántas mujeres te has acostado? Que le cuente lo de Rick, o sea, está muy, muy bien hecho este documental, pero como todos los que haces bien de los 30 for 30. Correcto. La verdad es que los 30 por 30 de ESPN es A ver, espectacular. el único problema es que estos de ESPN estaban en ESPN Plus, que en España no está disponible obviamente, y van subiendo alguno que otro suelto en Disney Plus mes a mes. Este es el Por, ejemplo, este es uno de por ellos. cierto, importante, ESPN Plus ahora sí está permitido en España. Sí, El problema es que tiene cierto decapado.
Ah, no, miento. ESPN Plus no, lo que abrieron fue la otra. ESPN Plus todavía no se puede, no he dicho nada. Eso, sí. Yo creo que el contenido de ESPN Plus, si lo van a traer a través de. O sea, me refiero a los documentales y tal, lo más probable es que los traigan a través de Disney Plus. Me Correcto. parece lo más lógico, que es lo que están haciendo al final. Es lo que he dicho. El del ciclista Lance Armstrong está en ESPN Plus. ¿Cuál más está en ESPN Plus? Hay alguno de boxeo, hay El alguno de Dalí, fútbol. el Dalí creo que está. Juraría. Ya no estoy seguro ahí. 30 for 30 de fútbol americano hay un par. Hay un par, hay de todos los deportes, la verdad. Y eso, está muy bien. Si os interesa algún deporte en especial, buscadlos, porque hay unos cuantos. Y es que eso, son muy entretenidos todos. Pues sí, la verdad es que sí. Luis, muchísimas gracias por pasarte una semana más en un documental que no es que sea precisamente precioso. No, ha sido la historia de Flair, punto. O sea, creo que lo más importante es que ha sido la historia de Flair sin paliativos, pero sin tampoco la necesidad de entrar a detalles cruentos, ¿sabes? Te han contado lo que ha sido Flair sin tampoco entrar a contarte, oye, es que Flair hizo no sé qué, Flair hizo no. No, te han contado su historia, la historia de su vida. Correcto. Por desgracia, con esto nos despedimos por hoy. El domingo volveremos con otro What If. El lunes con WWF una vez más. Yo me despido y hasta la próxima.